Muy buenos días. Es para mí un privilegio estar en esta sesión el día de hoy y me parece asombroso pensar que ya estamos en el tercer día del quinto Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas que nos están acompañando en este espacio. Y pues para comenzar, quisiera presentarme. Soy Natalie Sarmiento, dirijo el área de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia y hoy estaré moderando esta sesión. Para mí es un honor dar la bienvenida y apertura a este encuentro que hemos llamado Ser Mujer, la conducta empresarial responsable como una oportunidad para cerrar brechas de género en la actividad empresarial y que tiene como propósito dialogar frente a la importancia de implementar conductas responsables con un enfoque efectivo de género que permita superar las brechas y barreras existentes para las mujeres en el ámbito de las empresas, como también impulsar el goce efectivo de sus derechos. Antes de dar inicio, quiero dar un saludo muy especial al reparto de invitadas de las más altas calidades que aceptaron estar aquí el día de hoy con nosotras. Nos acompañan, en primer lugar, Cecilia Alemani, la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, quien además ha sido asesora de las agencias de cooperación para el desarrollo chilena y uruguaya, ha sido Senior Management Advisor de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Haití, entre otros tantos roles en el sistema de Naciones Unidas en temas de gobernabilidad, desarrollo y género. También tenemos con nosotras a Mercedes de Alessandro, quien es la directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de Argentina. Quisiera destacar que por primera vez en la historia de este ministerio hay un espacio institucional para orientar la programación económica con perspectiva de género y Mercedes es quien tiene la tarea de fundarlo. Es además fundadora del sitio Economía Feminista y autora del libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. También contamos con la participación de Julia Neiva, cofundadora y coordinadora del Programa de Desarrollo y Derechos Socioambientales de la organización Conectas Derechos Humanos en Brasil. Ha sido activista e investigadora de derechos humanos por más de 15 años y ha desempeñado importantes posiciones en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y el Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York. Y por último, pero igualmente importante, contamos con la participación de Liliana Franco, quien en su calidad de emprendedora colombiana es la cofundadora y la CEO de SuperWow, la principal franquicia en Colombia centrada en el cuidado y diseño de uñas. En SuperWow, Liliana lidera a más de 700 mujeres madres cabezas de hogar en 5 ciudades del país. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Les doy también una bienvenida especial. Y les invitamos a todos aquellos y aquellas que nos acompañan a conocer más de estas excepcionales mujeres ingresando a toda la información de esta sesión que está disponible en el calendario del foro. Quisiera entonces ir entrando en materia. Es claro que la perspectiva de género en la actividad empresarial es un asunto absolutamente relevante que con el tiempo toma cada vez más fuerza. Distintas empresas han avanzado gradual, aunque no siempre rápidamente, en la adopción de medidas internas que guardan relación con los derechos de las mujeres, como políticas de no discriminación y equidad en el trabajo, adaptación de sus instalaciones para asegurar que las necesidades de las mujeres estén cubiertas, como ocurre, por ejemplo, con salas de lactancia, o incluso la revisión y ajustes de las asignaciones salariales para lograr la paridad. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que deben reconocerse en materia de equidad de género en las actividades empresariales, la situación de las mujeres en este ámbito pues aún dista de ser ideal. Por ejemplo, si miramos el ranking PAR, a 2019 solo el 52% de las empresas latinoamericanas que participaron en su análisis contaban con políticas de equidad de género y de esas empresas solo el 36% había desarrollado planes estratégicos de trabajo en estos asuntos. Esto es solo un dato concreto de cómo aún queda mucho por hacer para entender y atender los impactos diferenciados de las actividades empresariales sobre los derechos de las mujeres y además incorporar medidas reales que contribuyan a mejorar sus vidas.
He de decir también que en los últimos años han surgido lineamientos y guías internacionales para brindar herramientas tanto a estados como a empresas para fortalecer sus responsabilidades de proteger y respetar respectivamente los derechos de niñas y mujeres. Por ejemplo, en 2019 el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales hizo públicas las dimensiones de género de los principios rectores, que tienen como eje central imprimir y hacer inherente y explícito en cada uno de los 31 principios rectores la perspectiva de género. Espero que en un momento y a lo largo del panel nos vayamos refiriendo un poco más a este marco de género durante la sesión. Por lo pronto, y para seguir un orden en este espacio, vamos a tener tres principales momentos a lo largo de nuestra jornada. En el primer momento hablaremos sobre la situación actual de las mujeres latinoamericanas, cuáles son esas brechas persistentes en relación al sector empresarial y cómo el COVID-19 las ha profundizado. Luego, en un segundo momento, conversaremos sobre los beneficios de incorporar un enfoque de género en las conductas empresariales responsables como mecanismo para desafiar las estructuras de inequidad y particularmente en la manera en que se desarrollan las actividades económicas, así como las oportunidades para la acción. Y finalmente, en un tercer momento, responderemos a las preguntas de los y las asistentes. Para esto, en este punto, les agradecería que nos vayan enviando por el chat de la sesión en cualquier momento las preguntas que puedan tener y las iremos recopilando para darles respuesta en la mejor medida posible. Entonces, dicho esto, pues resulta evidente que existen condiciones sociales y económicas que sitúan a las mujeres en una situación desfavorable, que limita su capacidad de alcanzar en ocasiones o con mucha frecuencia una vida digna. Muy en línea con la introducción que hacía hace un momento, pues vemos cómo persisten importantes limitaciones, por ejemplo, en el acceso al trabajo. Basta ver las cifras de la OIT para el 2019, donde se mostraba que el desempleo de las mujeres en América Latina era un poco más del 10%, mientras que de los hombres era cercano al 7%. Esto se agrava por la brecha salarial, que muestra que, por ejemplo, mientras que un hombre puede ganar 100 pesos, una mujer gana 83, ¿no? Mostrando, digamos, una brecha cercana al 17%. Y a esto se le adicionan capas adicionales, donde las mujeres ocupan más puestos informales, peor remunerados, asumimos mayoritariamente labores de cuidado que no necesariamente son monetizadas. Esto pues supone cargas que no generan ingresos a las mujeres y además pueden tener múltiples repercusiones en la vida personal, familiar y profesional de las mujeres. Y a esta realidad que ya era preocupante se ha sumado la crisis generada por el COVID-19, que no ha hecho otra cosa que evidenciar y profundizar una realidad que ya estaba ahí. Entonces, con estos puntos generales en mente, quisiera que profundicemos mejor en lo que está ocurriendo desde la perspectiva de nuestras panelistas. Y empecemos entonces con Cecilia. Cecilia, para arrancar y para tener una perspectiva amplia de lo que está ocurriendo, quisiera preguntarte desde la labor que adelanta ONU Mujeres y teniendo en cuenta las dinámicas que ha traído el COVID-19, ¿cuáles son esos asuntos más críticos que persistentemente están enfrentando las mujeres en el contexto latinoamericano y que deben conocerse y gestionarse desde el sector empresarial? Buenos días, Natalie, buenos días a todas. Un placer estar acá, aunque la conversación es difícil, porque estamos en un contexto difícil, quizás uno de los más complejos a los que nos hemos enfrentado como generación. Es un honor estar con Mercedes, Alessandro, que tiene una gran tarea por delante, como bien describías, Natalie, y con Julia y Liliana, esperando que entre todas podamos arrojar luz sobre los desafíos que tenemos por delante, en todos los ámbitos, sí. Quizás para empezar con el panorama general del impacto de la crisis en las mujeres y en la región, lo primero, creo que desde el Sistema de Naciones Unidas en general y el propio secretario general, Antonio Guterres, de inicio planteó y comprendió rápidamente y a todos los Estados miembros, a todos los actores partes, a hacer una respuesta eficaz a la crisis que abordara estos efectos diferenciados en las mujeres, integrando la perspectiva de género en todas las medidas, no solo en respuesta a la crisis sanitaria, pero también en todo lo que estamos viendo de paquetes de recuperación económica o socioeconómica para paliar esta triple crisis casi que podríamos decir que estamos enfrentando. Y puso muy claro desde el principio, y por supuesto esto es completamente
apoyado desde ONU Mujeres en cada letra y cada punto de que tenemos que asegurar la representación equitativa de las mujeres y las organizaciones de mujeres en torno a todos los planes de respuesta y toma de decisiones de la crisis, que tenemos que impulsar un cambio transformador para la igualdad, abordando los problemas de cuidados, remunerados y no remunerados. Creo que este enfoque transformador que vemos en los principios y las directrices, lo que vamos a hablar antes, ahora está al más alto nivel en la comprensión de la respuesta a la crisis desde Naciones Unidas. Ahora el desafío es cómo hacer que esto efectivamente se transforme en realidades en esas respuestas y, bueno, entender desde un principio, incorporar esta perspectiva de género en las dimensiones socioeconómicas de la crisis, que hoy son muy evidentes para todas nosotras en América Latina y el Caribe, pero que hace 6 meses no eran tan obvias, ¿no? Teníamos algunas voces que creían que era un viento que iba a pasar como cualquier gripe. Por suerte, el sistema multilateral a través de la OPS y la OMS nos ha dicho desde el inicio que no era así y que acá estamos enfrentando desde todos los lugares en los que estamos una crisis, primero que no es neutral, por supuesto, en cuanto al género, pero segundo que nos pone en jaque todas las estrategias de construcción de opciones y de autonomía económica para las mujeres. Estamos viendo en todos nuestros países el aumento del desempleo y la falta de acceso a protección social, sin entrar en todos los dilemas que tenemos de colapso de los sistemas de salud por la falta de inversión previa en el fortalecimiento de la respuesta de los estados en el derecho a la salud tan básico hoy, tan evidente, ¿no? Las dificultades que enfrentan, digamos, desde siempre las mujeres en cuanto al acceso a financiamiento y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que vos señalabas, Natalie, ahora es mayor, especialmente en los quintiles más bajos, pero no solamente, esto es una realidad para todas las mujeres en todos los grupos sociales. Por supuesto que las que ya estaban afuera de la economía, afuera del sistema o en la cornisa, están mucho peor porque están enfrentando dilemas de seguridad alimentaria. Estamos volviendo a una agenda del desarrollo que en América Latina creíamos que estábamos superando, ¿no? O sea, acá esto es una alerta roja. Hace poco sacamos con CEPAL un estudio más en profundidad sobre cómo la respuesta al COVID estaba vinculada con sistemas integrales de cuidados, los cuales requieren esto por supuesto, el liderazgo del Estado y la voluntad política para tomarse en serio esta dimensión, pero la colaboración de todas las partes y el sector empresarial, por supuesto. Ahora bien, hablamos de que parte de la respuesta a la crisis es poner en evidencia y responder a los problemas de corresponsabilidad, ¿no? Esto no es solo la corresponsabilidad en el hogar, en los cuidados, pero también de todos los actores. Y aquí el tejido empresarial y el Estado están llamados a asumir su parte de responsabilidad en la corresponsabilidad. Hasta hace unos meses pensábamos que fomentar la corresponsabilidad en una empresa era poder tener un centro de cuidados que permitiera flexibilidad, cercanía, soluciones a las familias. Ahora las empresas vinieron a nuestras casas, ¿no? Las que tenemos el privilegio de trabajar y tenemos el privilegio de seguir teniendo un ingreso. Bueno, el centro de cuidados recibió a la empresa. Es al revés. Hasta hace unos meses esperábamos que la empresa resuelva los cuidados y los reciba. Ahora es, bueno, no, el centro de cuidados que es nuestras casas recibió a la empresa en las casas. Es un beneficio porque los que nos está pasando esto seguimos teniendo trabajo y hay masas que están perdiendo el empleo. Está CEPAL hablando de 118 millones de mujeres más en pobreza este año en la región, 230 millones de personas. Entonces esto yo creo que es una alerta en el sentido de que los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales, por supuesto, todos nuestros esfuerzos apuntan a largo plazo. En 10 años con este golpe que estamos viendo en el 2021 van a ser más difíciles de lograr porque tenemos serios riesgos de retroceso en la autonomía económica de las mujeres, en esta difícil igualdad en el trabajo que veníamos tratando de construir. Entonces, acá, Natalie, vos señalabas el impacto en la participación del mercado de trabajo. Por supuesto, ahí cuando pensamos desde las empresas, es entendible que las empresas también están luchando por sobrevivir, ¿no? Estamos en un tema donde el tejido productivo, casi en su totalidad, está en riesgo. Claro, las transnacionales, las grandes empresas están también, pero con otros niveles de asset y tejidos que los que tienen nuestras pymes. La mayoría de nuestros países, el tejido social y productivo está compuesto por pymes, por pequeños emprendimientos, y esas mujeres que participan en los últimos años más activamente
en la economía y que se han promovido por todos los planes, los programas de promoción del emprendedurismo femenino, están en la cornisa hoy. En su gran mayoría están a punto de caer. Y entonces cualquier esfuerzo, por supuesto, de recuperación o de mantenimiento del tejido productivo en este momento tiene que tener perspectiva de género en nuestros países, no solo apuntando a los sectores que están más impactados por la crisis, evidentemente el turismo, el comercio, tenemos países que viven de eso, o sea, que son altamente dependientes de un modelo de alguna manera económico que ya tenía problemas antes, por supuesto, de la perspectiva de los derechos humanos y de las mujeres, pero que ahora básicamente deja sin medios de vida, sin medios de supervivencia a grandes masas. Eso es algo que creemos que tenemos que mirar particularmente, porque no solo está afectando a ese 50% de las mujeres que trabajan en la informalidad en la región, está también afectando a quienes trabajaban en la formalidad y con los mejores estándares, siempre desiguales, siempre cobrando menos que sus pares varones, ¿no? Con todos los desafíos que conocemos de la desigualdad estructural del mercado de trabajo. Y aquí tenemos que, creo que, ser muy creativos, porque si seguimos buscando soluciones como que todo sigue igual, probablemente fallemos, ¿no? Tenemos una mentalidad empresarial, pero es societal, donde todavía predomina esta idea de que el trabajador ideal es el hombre sin responsabilidades de cuidados, ¿no? Entonces, es grave porque hasta tenemos empresas lideradas por mujeres que piensan así y discriminan así. Y si ahora estamos tomando decisiones a nivel de las empresas, pero también del Estado en cuanto al tipo de soluciones que se da, tanto en apoyos, incentivos financieros, como nuevas soluciones de protección social frente a la crisis y la emergencia, es que corremos el riesgo de que las primeras en salir, ¿sí? Los primeros puestos en suprimir, las mujeres, las menos calificadas, las jefas de hogar, ¿no? O sea, estos grupos donde la pobreza además se multiplica porque tienen muchas personas a cargo. Parte de lo que nosotros estamos promoviendo desde ONU Mujeres, por supuesto, la respuesta con perspectiva de género en todos sus ámbitos, no solamente las políticas específicas o acciones de género, pero también que los incentivos fiscales, las macroeconómicas, lo que Mercedes está tratando de propulsar desde su lugar, la tengan, porque efectivamente estas medidas que neutrales suelen tener mucho más impactos que los pequeños esfuerzos específicos de la igualdad de género, ¿no? Que cuando son muy acotados o focalizados. Quizás acá otro tema a poner antes de cerrar este primer bloque es el tema del acceso al capital, ¿no? Por parte de las mujeres en la región. O sea, en definitiva estamos diciendo, las mujeres se están cayendo de la economía por falta de assets, por discriminación estructural, por falta de medios de vida. Bueno, lamentablemente el acceso al capital sigue siendo una traba importante en la región, digamos, a todos los niveles, ya sea por el acceso al financiamiento, como por la participación básicamente de las mujeres en lo que puedan ser básicamente los consejos empresariales, ¿no? El proyecto Mujeres en la Bolsa de Valores nos pone así como negro sobre blanco este hecho tan ridículo, casi podríamos decir, de que en la región por cada 6 hombres y medio que hay en consejos básicamente empresariales para la inversión, encontramos solamente una mujer, ¿no? O sea, esta desigualdad estructural no solo la tienen las grandes masas de esa clase media que estábamos queriendo construir en la región y en la que muchos países avanzaron reduciendo pobreza y desigualdad en los últimos 15, 20 años, sino que también en lo que puede ser las cúpulas de toma de decisión que podrían estar cambiando decisiones de inversión y básicamente de cómo asumir riesgos en el capital, siguen siendo igual de desiguales. Quizás acá voy a cerrar para poder escuchar a todas en esta primera ronda y poder volver más tarde sobre los principios, las dimensiones y las directrices. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta primera intervención que yo creo que nos brinda una panorámica bastante gruesa sobre la magnitud y la seriedad, pues, de este desafío que estamos enfrentando y particularmente la situación de las mujeres en el contexto actual de la pandemia. Quisiera destacar 3 ideas para conectar con nuestra siguiente panelista, que es Mercedes, y es, por un lado, la necesidad de que cualquier esfuerzo de recuperación
del tejido productivo necesariamente debe incorporar una perspectiva de género. Lo segundo, me parece muy interesante cómo es importante notar que esto no es ajeno a la agenda de desarrollo, no solo en clave del retroceso general que se está viendo en distintos indicadores, sino también a su vez de asuntos como mencionabas de la seguridad alimentaria, entre tantos otros, lo cual supone también hacer una conexión allí desde el sentido de corresponsabilidad, donde las empresas tienen un rol. Y tercero, un poco también para brindarle la palabra a Mercedes, la manera en que Cecilia inició su intervención refiriéndose a la representación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones alrededor también de esta crisis que estamos viviendo. Y en ese mismo sentido, pues me parece bastante claro que a hoy Mercedes, los ministerios de Hacienda en los distintos países tienen un rol central en la definición de medidas para la recuperación económica debido a los efectos de la pandemia. Y me gustaría conocer cómo desde el Ministerio de Economía en Argentina se viene incorporando una perspectiva de género en estas tomas de decisiones, teniendo en cuenta el rol del Estado de proteger los derechos de las mujeres. Sí, bueno, en principio muchas gracias por la invitación, la verdad también un lujo y un placer compartir el panel con mis compañeras. Estaba escuchando lo que decía Cecilia y pensaba obviamente un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo que estamos llevando adelante. Como decía en el principio, es la primera vez que dentro del Ministerio de Economía en la Argentina tenemos institucionalmente un espacio de género. Nosotras nos llamamos Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Y nuestros objetivos, de alguna manera, es un compromiso que asumió también el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que las políticas económicas estén permeadas por la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros estamos en un momento fundacional, ¿no? Estamos aprendiendo también qué significa y estamos aprendiendo también cuáles son los espacios que tenemos para construir y dónde están también los obstáculos. Entonces, como yo comparto 100% lo que decían tanto Natalie como Cecilia, que hoy los estados están teniendo un rol fundamental a la hora de lidiar con la pandemia y dentro del Estado, los ministerios de Desarrollo Social, de Economía, de Trabajo, de Producción, de Salud, son los que tienen un rol casi que ineludible frente a lo que está sucediendo. En lo que a nosotros nos toca, por ejemplo, yo les quiero poner algún ejemplo bien concreto de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que estamos empezando a hacer, porque también nos pasa que yo vengo de la economía feminista, como mencionaron en mi presentación, Cecilia viene de ONU Mujeres, ya el nombre lo indica, ¿no? Digo, todas venimos debatiendo estos temas hace muchísimo tiempo. Venimos formándonos en el feminismo, en la perspectiva de género, viendo cuál es la inserción laboral de las mujeres, las brechas. En Argentina, por ejemplo, las mujeres ganan un 28% menos que los varones, tienen mayores niveles de precarización laboral, tienen mayores niveles de desempleo, son más pobres, digo, son la mayoría de los pobres, digo, todos esos indicadores y toda esa situación nosotras la conocemos. Pero quienes toman decisiones, como decía Natalie, en general, no necesariamente tienen esta visión y esta formación en economía, en las carreras de economía que se estudian en la Argentina, por ejemplo, la economía y el género empezó a aparecer ahora en los últimos 5 años. Quiere decir que todas las personas que están formadas en economía, yo misma cuando estudié economía en la universidad, no estudié perspectiva de género. Fue algo que fui aprendiendo por mi interés, por mi contexto, por las cosas que fui decidiendo en mi vida profesional. Pero quiero decir con esto que quienes toman decisiones no están formados en esta perspectiva. Es una perspectiva que en el gobierno de Argentina tenemos la suerte de que se ha tomado carne, hay un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, hay un montón de espacios que empiezan a construir políticas de género de manera transversal, pero es toda una novedad. Y entonces nosotras tenemos estructuras de políticas económicas, estructuras de políticas sociales, estructuras de leyes laborales que no están pensadas y creadas con perspectiva de género y que cuando estamos en el marco de la emergencia también cuesta de alguna manera hacer un cambio radical sobre todo esto y les diría que hay un esfuerzo casi de entrar en un lenguaje común para que todo lo que nosotras venimos reclamando desde las calles, que en Argentina hoy se institucionalizó y porque un montón de mujeres de los movimientos feministas forman parte del gobierno, empieza a tomar carne también en estos debates. Nosotras, por ejemplo, la semana pasada justo publicamos un documento
que mide cuál es el aporte del trabajo de los cuidados, estos trabajos que mencionaba recién Cecilia, las tareas del hogar, las tareas de los cuidados de los niños y niñas, pero también de las personas mayores, de una persona con discapacidad, de alguna persona que está enferma, que sabemos nosotras que recaen asimétricamente sobre las mujeres, que no necesariamente tenemos estadísticas en todos los países para dar cuenta de eso. Bueno, en Argentina lo que hicimos es una medición en base a una estadística que teníamos y encontramos que el aporte de los cuidados al PBI de la Argentina representa el 16%. Y esto, comparado con los demás sectores, es el principal sector. Es el principal sector económico. Si se pagaran los cuidados, si le pusiéramos un precio a los cuidados, si midiéramos en dinero el aporte de los cuidados, nos da 16%. Y le siguen la industria y el comercio. Es decir, esos sectores que se suele entender desde la perspectiva económica mainstream, diría yo, como los productivos, los que llevan adelante, los que son la recuperación, en realidad están por debajo de lo que aporta millones de mujeres de manera invisible todos los días. Y digo millones de mujeres porque no solo en Argentina, es el caso de toda América Latina, las mujeres en promedio dedican 3 veces más de tiempo a estas tareas de cuidado no remuneradas. Nosotras además también hicimos un ejercicio para ver qué pasaba durante la pandemia, porque en Argentina hubo medidas de aislamiento que involucraron a toda la población, salvo los trabajadores y trabajadoras esenciales, y esto hizo que se frenara la actividad productiva. Y entonces, si nosotros miramos cómo cayó la actividad de la industria, del comercio, del transporte, de la energía, etcétera, pero vemos lo que pasa con los cuidados, encontramos que los cuidados empiezan a formar ese 16% que habíamos calculado, se convierte en 22%. Porque, a pesar de que nos dicen la economía del mundo se paralizó, quienes economía con la perspectiva de género decimos la economía del mundo está más activa que nunca. Porque no solo tenemos todas las mujeres haciendo estas tareas de cuidado no remunerado en los hogares, sino que 7 de cada 10 trabajadoras del sector de salud, las enfermeras que están hoy haciendo testeos, acompañando a las personas que están infectadas por el coronavirus, haciendo todas estas labores son mujeres. 8 de cada 10 mujeres 8 de cada 10 personas que dan clases, que están en el sector de enseñanza, son mujeres y son las maestras que están hoy sosteniendo educación en mi país a través de la teleescuela, porque todavía las clases no han vuelto a su modalidad física. Y también en mi país sucede que hoy tenemos 4 veces más de personas que están alimentándose en comedores populares, en comedores en los barrios con los niveles más vulnerables, con menores ingresos, y ahí también son mayoría las mujeres las que están hoy viendo sus tareas cuatriplicadas por la cantidad de gente que va a esos lugares a alimentarse y ellas teniendo que sostenerlas también revolviendo las ollas y produciendo la comida para dar una respuesta a esta emergencia. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo para cerrar y para pasar a la siguiente es de alguna manera tratando de poner en valor, con números, con datos, con estadística esto, para que podamos empezar a discutir seriamente las políticas públicas, las políticas productivas, las políticas económicas con perspectiva de género para introducirnos en esos debates. Porque lo que nos ha pasado durante mucho tiempo es que todas estas cuestiones que las mujeres venimos trabajando hace tanto tiempo, a veces parecieran que son sensaciones, que son cansancios, y muchas veces también lo tenemos naturalizado, porque mi generación, por ejemplo, se ha criado con una abuela ama de casa full time, en un rol que la sociedad veía como válido y como normal y como natural. Y era lo raro una mujer que estudiara una carrera universitaria, ¿no? Yo incluso, que vengo de un pueblo pequeño en el interior de la Argentina, también era rara por haber querido ir a la universidad, privilegiando eso antes que casarme y tener hijitos, ¿no? Digo, hay determinadas situaciones que tenemos todavía naturalizadas y que creo que ponerla en datos, incorporarla a los discursos y a los debates económicos también es un desafío en términos de la pedagogía, del aprendizaje y de la construcción de herramientas concretas, de metodologías, de herramientas de diagnóstico, de herramientas de monitoreo y también para revisar las políticas públicas que llevamos adelante en el Estado. Así que por ahí dejo este aporte. Fantástico, Mercedes. Realmente agradezco mucho la reflexión que nos pone sobre la mesa, al menos en 3 sentidos. Uno, la importancia también de informar la toma de decisiones públicas a partir de datos concretos, dinámicas claras, donde se logren expresar y visibilizar estos distintos fenómenos, dinámicas que están ocurriendo, nos ejemplificadas, por ejemplo, a través de las labores de cuidado. En el contexto colombiano se estima que estas labores de cuidado serían el 20%
representarían el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, me parece absolutamente valioso ese primer elemento en términos de las políticas públicas. Lo segundo, el gran desafío también de saber que ya había unas políticas públicas con una serie pues, de supuestos, parámetros y demás, y cómo se pueden transformar también a la luz de esta información y estos análisis que vienen adelantando, y por supuesto per se también cuáles son aquellos asuntos más críticos donde se ve exacerbados pues las labores de las mujeres en este contexto. Entonces, muchísimas gracias por ese primer barrido, y quisiera entonces con eso pasar a Julia, ¿no? Es claro, creo que ha salido muy claramente en esta conversación, pues que las mujeres en esta discusión y en estos procesos de toma de decisiones deben tener voz y agencia. Y en esa medida me gustaría, Julia, desde tu perspectiva y experiencia, y también teniendo en cuenta una mirada interseccional, ¿qué se podría decir del contexto actual sobre las mujeres de comunidades étnicas, mujeres rurales, defensoras de derechos humanos? ¿Qué están viendo en sus vidas en este momento y qué es pertinente para la conversación de conducta empresarial responsable? Muchas gracias, Nathalie. Muchas gracias, compañeras. Es un gusto estar hoy acá con compañeras con tanta experiencia y conocimiento. Discutir ese tema es aún más importante considerando el contexto de crisis generalizada, como hemos oído de nuestras colegas hoy, que vivimos hoy en Latinoamérica, a pesar de todo, ¿no? Y otras partes del mundo. No por acaso, en Brasil es uno de los países con los peores impactos de la pandemia de COVID, como lo saben, con más de 125,000 personas muertas. Y los impactos de la pandemia afectan desproporcionadamente a las mujeres, sobre todo las mujeres no blancas, y eso no es novedad considerando que el racismo estructural, el sexismo y las desigualdades sociales caracterizan la sociedad brasileña, como lo sabe, además de ausencia de medidas adoptadas por el gobierno para ese combate de la pandemia y de esas desigualdades estructurales. Así que algunos grupos sufren los impactos con mayor intensidad que otros. Los efectos de la interseccionalidad de género, raza y clase hacen que la experiencia de opresión y marginación de mujeres pobres y no blancas también esté presente en la forma en que experimentan los impactos de la pandemia de COVID, o sea, es más intensa que para otras mujeres. Además, en los últimos años, el gobierno brasileño ha realizado numerosos intentos, lamentablemente, de cambiar marcos legales, institucionales y esenciales para la protección de los derechos humanos, para la democracia, incluso que afectan mujeres negras, indígenas con más profundidad. Hemos visto eso durante la pandemia, que afectan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a un empleo. Y esos ataques también son a la protección ambiental y que pone efectos terribles sobre las condiciones propicias para la conducta empresarial responsable en el país y que impone riesgos a las defensoras de derechos humanos y de la tierra. Estudios ya muestran, por ejemplo, que la población negra en Brasil es una de las más impactadas por la pandemia, registrando al menos 5 veces más muertes por el virus. Eso por la mayor vulnerabilidad social y económica, así como una mayor exposición al virus. Por su trabajo, ¿no? Como hemos hablado acá, enfermeras, médicas, las personas en la limpieza, las mujeres que trabajan en el campo. Hay también, de acuerdo con los datos de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia, han mostrado que para los pueblos indígenas, la tasa de mortalidad por COVID es 150 superior al del resto de la población. O sea, es un número muy grande. La mayoría de las mujeres pasaron a cuidar, como mis colegas han dicho, a cuidar de alguien durante la pandemia. Mujeres negras e indígenas han cuidado un poco más que las blancas. Esos son datos de una investigación de un grupo de mujeres. Y las mujeres que viven y trabajan en el campo tuvieron aumento también de labor con cuidado con la familia. Trabajadores y trabajadoras del campo siguieron produciendo alimentos para que nosotros pudiéramos en las ciudades comer, o sea, abasteciendo a las ciudades brasileñas. Y esas personas, las mujeres, no tuvieron derecho al aislamiento social y casi no tuvieron acceso a información, salud y tampoco protección.
Las mujeres campesinas tuvieron que seguir produciendo, además de cuidar de sus familias y de sus casas. Un número muy grande de mujeres siguen sin trabajo remunerado, como han escuchado, pero de entre esas mujeres, 58% de las mujeres negras están en esa situación. O sea, se ve que uno de los impactos es el aumento de la pobreza y tiene clase, género y raza. Además de ese contexto complejo, las amenazas y violaciones de derechos humanos siguieron muy fuertes en conflictos territoriales, como vimos en el Quilombo, Campo Grande, o como hemos visto con mineradoras, con la agroindustria, con agentes estatales que intentan contra defensoras de la tierra, defensoras del medio ambiente, contra su modo de vida. La pandemia ha revelado aún más los impactos de las políticas estatales y de las actividades extractivas en la Amazonía con los pueblos indígenas, demostrando no solo la falta de estructuras institucionales que garanticen su protección, sino incluso la toma de medidas que los hacen aún más vulnerables. Así que mujeres negras e indígenas, trabajadoras rurales, defensoras, han estado sufriendo abusos y violaciones de derechos humanos directamente o no por las operaciones de las empresas, generalmente con complicidad del Estado brasileño. Y eso, además del racismo estructural, combinado con la discriminación racial, de género y de clase, que pone las mujeres en extrema vulnerabilidad y asimetría de poder frente al sector privado y al Estado, y sin poder participar de las tomas de decisión, de procesos y espacios de tomas de decisión. ¿Crees que es eso, Nathalie, para para dejar espacio también para Liliana? Y seguimos con los debates. Muchas gracias, Julia, por adicionar estos elementos a la conversación y cómo es claro que debajo del gran planteamiento de los impactos desproporcionales en las mujeres, también tenemos a su vez toda una serie de capas que deben considerarse alrededor de lo que son mujeres de comunidades étnicas, lo que son mujeres campesinas, lideresas y defensoras de derechos humanos, y cómo en el contexto también de Brasil esto ha resultado bastante evidente con las distintas cifras tan alarmantes que nos estabas compartiendo y que necesariamente también suponen desde la perspectiva de toma de decisiones diferenciar el manejo de esos impactos que se están presentando allí. Entonces, muchísimas gracias por brindarnos esos elementos de contexto, y con eso quisiera entonces traer la mirada empresarial directamente a la mesa a través de Liliana. Entonces, Liliana, pues claramente SuperWow es un ejemplo en Colombia de cómo desarrollar en la formalidad una actividad altamente feminizada donde también confluyen mujeres migrantes o en condiciones socioeconómicas frágiles. Desde tu liderazgo en SuperWow, ¿cómo ha sido la experiencia de contribuir a superar las dificultades que pueden estar enfrentando sus trabajadoras en la cotidianidad y en este contexto del COVID-19? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me siento también muy orgullosa de pertenecer a este panel de mujeres tan pilas y en diferentes sectores que nos puedan dar como su punto de vista. Bueno, yo soy una mujer emprendedora colombiana, tengo una empresa, como dijiste, con 700 manicuristas, y bueno, hacemos varias cosas para formalizar el sector. Y lo que queremos hacer pues son varias cosas. Lo primero que hacemos con estas chicas es que pues las ayudamos a capacitar. ¿Cómo las capacitamos? Pues en diferentes técnicas, dándoles formación para que ellas tengan, digamos que la posibilidad de crecer y desarrollarse mucho más, porque pues acá muchas son empíricas, muchas no tienen diplomas de manicuristas, no tienen diplomas de bioseguridad, no tienen acceso a la formación, y lo que hace SuperWow primero es ayudarles a financiar algunas, sus acreditaciones, sus diplomas, sus cursos, para que ellas puedan estar mucho más formadas y poder, digamos que llevar a otro nivel el tema de su oficio. Adicional a eso, pues lo que les decía, hacemos alianzas con academias para que esto lo podamos facilitar. También, pues digamos que logramos formalizar el sector, y lo que hacemos es que ellas puedan tener aportes de seguridad social y puedan pues beneficiarse de esto.
también las bancarizamos, que puedan tener una cuenta bancaria. Adicional a esto, pues digamos que en Superwow no existe la jerarquía, no hay ningún tipo de jerarquía como puede existir en una peluquería donde el estilista es la estrella y es el que se lleva pues como todas las ganancias y todo, y la manicurista no. En Superwow lo que hacemos es que la manicurista pues está al mismo nivel de todos y por esto ella es la protagonista, ella gana bien en Superwow, es una niña que pues los clientes se sienten muy satisfechos porque van a apoyar a madres cabezas de hogar, a madres solteras pues con muchas necesidades y ellas allá son las protagonistas en todo el sentido de la palabra, tienen su agenda, tienen sus insumos, tienen digamos que todas las oportunidades para desempeñarse y digamos que ser como las estrellas. Creo que lo que ha hecho Superwow es valorar su profesión y llevarla a otro nivel. Este modelo de negocio, pues yo revisándolo y cuando tenía la oportunidad de ir a otros países, no había visto un modelo donde existieran 30 manicuristas en una sola sede, trabajando todas por un mismo fin. La mayoría, pues, lo que les digo, mujeres, porque, pues, no, digamos que hemos sido muy enfáticos en que queremos que la experiencia la brinde una mujer y ha sido muy bonito. En el tema del contexto del COVID, nosotros tenemos ahorita 25 franquiciados y lo que hicimos es que tenemos un fondo de publicidad y este fondo, pues, lo asignamos, pues, el dinero que teníamos para ese fondo, ahorita lo estamos pues lo asignamos en la pandemia para darles una donación a estas chicas y que tuvieran algo de soporte económico y se pudieran como bandear en este tema. Ya estamos retomando otra vez labores, ya gracias a Dios pudimos abrir y digamos que hemos tenido la fortuna de volver a contar con muchas de ellas y ya las cosas están como cogiendo tracción y creo que ellas han valorado mucho su oficio, nosotros también hemos valorado mucho que gracias a ellas también hemos crecido como empresa y yo me siento muy orgullosa de poder tener a miles de mujeres trabajando con nosotros y mejorando su calidad de vida. Muchísimas gracias, Liliana, también por traer, pues, desde la perspectiva de Superwow, un poco cuáles han sido sus apuestas en términos de formalizar una actividad que todavía sigue teniendo un alto componente de informalidad, al menos en el contexto colombiano, la importancia de generar capacidades que quedan, pues, en estas mujeres y luego también les permite, al menos en términos de ingreso, pensar en unas fórmulas, digamos, más dignas de desarrollar su labor y en consecuencia también tener una remuneración pues que sea proporcional a este trabajo que desarrollan y pues algunas de estas medidas tomadas en el contexto de pandemia en cuanto al soporte económico, incluso pues a la suspensión de operaciones y ahora pues las medidas para la reactivación de Superwow. Con eso entonces quisiera ya dar paso a la perspectiva también hacia adelante, ¿no? ¿Qué se nos viene en términos de efectivamente materializar esas transformaciones positivas que se necesitan en materia de género? Y con eso, pues sí quisiera retomar esta ronda, pues recordando la importancia de que las empresas puedan entender cómo sus acciones impactan a las mujeres de sus distintos grupos de interés. Pensemos, por ejemplo, si una actividad económica afecta a una fuente de agua, es probable que la obtención del agua en esa comunidad en específico recaiga en mujeres, en niñas, y entonces pues ellas tendrán que desplazarse distancias más largas, esto las puede poner en ciertos riesgos a la salud o a la seguridad, ¿no? También pensemos, por ejemplo, en los llamados impuestos rosa, que no es más que cobrar más a las mujeres por productos de características similares a productos dirigidos a los hombres. Entonces, sí, digamos, abrir esta parte de pensar en acciones, teniendo en cuenta que realmente es importante esa mirada de 360 grados en la actividad empresarial para saber cómo sus actividades pueden impactar a las mujeres. Y en esa medida, retomar con Cecilia un punto que sugeríamos al comienzo de la sesión que tiene que ver con las dimensiones de género, los principios rectores adoptadas en el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y me gustaría escuchar, Cecilia, si ustedes y en particular si has observado que ha visto algún avance notable en la implementación de estas dimensiones de género o qué oportunidades de apalancamiento observan ahí en términos de jalonar estas transformaciones en materia de género en América Latina.
Muchas gracias, Nathalie. Y quizás acá un primer punto es, hay importantes avances que tienen que ver con la adición simbólica, ¿no? Como bien decía el Consejo el año pasado en el informe de su grupo de trabajo. O sea, la adhesión simbólica a las cuestiones de género ha avanzado. Así como la adhesión simbólica al antirracismo, la adhesión simbólica, ¿no? O sea, en el discurso, no en todo el mundo, no generalizado, por lo menos está problematizado. Esta interseccionalidad, ¿no? de la pobreza y la desigualdad que Julia retrataba en el caso de Brasil, pero que es cierta para toda América Latina y el Caribe, donde las mujeres, por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por vivir en la ruralidad, por no haber accedido a la educación, ¿no? Sumémosle todos estos factores, siempre afectaron este efecto multiplicador de la desigualdad. Como decía Mercedes, solo quienes teníamos sensibilidad de género hablábamos de esto en el pasado. Bueno, ahora hay una adhesión simbólica en el debate público. No quiere decir que esto siempre se traslade ni en cambios en las prácticas empresariales ni en cambios en las políticas públicas, lo cual en sí mismo es un avance. Por supuesto, eso no implica necesariamente un debate público que permita construir sociedades más justas e igualitarias. O sea, el debate público muchas veces estamos encontrando que se transforma en una polarización, ¿no? de falsos opuestos muchas veces, pero de grupos de interés que no tienen ningún interés en ceder espacios y en cambiar esas prácticas discriminatorias que conocemos, porque hay modelos de negocios basados en esas prácticas discriminatorias de negocios o extractivistas, para hacer eco de los planteos que hacía Julia al principio. Entonces, las directrices o las dimensiones de género que vienen a acompañar a los principios rectores y que el Consejo propone son en sí mismas un gran avance y nos permiten volver a poner el marco, ¿no? de proteger, respetar y remediar como una obligación de los estados y las empresas en la incorporación de derechos humanos y género. Todavía tenemos mucho camino por recorrer por varias dimensiones. Primero, la difusión y sensibilización sobre la existencia de los principios rectores y estas dimensiones que hoy estamos discutiendo acá. Eso es en sí mismo un desafío. Luego, el hecho de que los propios estados construyan y lleven adelante planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos. Esto que no sea solamente una demanda de las organizaciones sociales o de las organizaciones de mujeres que los estados hagan sus planes nacionales, sino que efectivamente haya compromiso de todas las partes para que se diseñen, con participación, por supuesto, de todas las partes y sean un sistema de monitoreo y reporte. Siempre cuando tenemos lineamientos y directrices como las dimensiones que estamos conversando ahora, el desafío es, bueno, ¿cuál es el marco del compromiso y cuál es la obligatoriedad? Las directrices refieren perfectamente a todas nuestras convenciones por las que nuestros estados están obligados y que afectan también a las empresas en el cumplimiento de CEDAW, en el cumplimiento de la plataforma de Beijing, de todo el marco de derechos humanos y los demás compromisos. Ahora, buena parte del desafío es que los estados alienten a las empresas a la incorporación de las directrices y que efectivamente podamos pasar muchas veces de declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Tenemos los propios principios de empoderamiento de las mujeres, los que llamamos WEBs, en los que las mujeres con todo el ecosistema a nivel nacional trabajan. En un primer momento son una adhesión a principios, pero luego el desafío es cómo eso se transforma en prácticas, valga la redundancia, transformadoras desde la perspectiva de la igualdad de género y los derechos humanos. En la región, acá nosotros creemos que uno de los desafíos pasa por fortalecer el rol de los estados, la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres, y muy especialmente en prevenir, castigar y reparar todas las formas de discriminación, acoso y violencia contra las mujeres, que aparece explícito en las directrices. La dimensión, digamos, de violencia de género y de violencia de las mujeres, Julia la retrataba muy bien en lo que tiene que ver con las múltiples discriminaciones, y varios estados, como decía Mercedes, en alianza con distintas organizaciones sociales, del sistema de Naciones Unidas, están tratando de efectivamente medir, bueno, cuál es ese impacto en la violencia de género y en la violencia que estamos viendo, especialmente con el COVID, por el confinamiento, por la dificultad de acceso a salidas, a redes, y la propia esencialidad de los servicios de atención a sobrevivientes. Quiero poner un punto antes de cerrar acá,
especialmente en lo que es la preocupación que colocaba Julia, pero que está vinculado con el análisis de contexto inicial, además de que las directrices dan pistas para esto. Las defensoras de derechos humanos, que en América Latina y el Caribe muchas veces son defensoras de su comunidad, defensoras del medio ambiente, están más en riesgo que el pasado, lamentablemente, no solo porque sus medios de vida están en jaque por la crisis, como decíamos, sino también porque encontramos episodios que no son episodios, porque todos los informes de derechos humanos dicen que es la región donde estamos enfrentando más feminicidios y homicidios de defensores, donde distintos poderes fácticos ponen en riesgo sus vidas, y esto especialmente nos preocupa. Estamos tratando de contribuir con los movimientos de las organizaciones de defensoras, con los sistemas de justicia, desde el programa Spotlight a nivel regional en varios países muy fuerte, para visibilizar, proteger, o sea, respetar y remediar en este sentido, y asegurar, en definitiva, no solo que los estados cumplen con su rol y llevan adelante en ese marco un compromiso claro con las directrices, pero también que las empresas no violen los derechos humanos y no pongan en riesgo la sostenibilidad de las comunidades en las que se instalan. O sea, muchas veces nos enfrentamos ante pinkwashings, donde hay gran adhesión a principios simbólicos de igualdad de género, pero después el modelo de negocio, la forma de inserción en la comunidad, no respeta ninguno de los principios básicos, o sea, no solo en relación a la cadena de valor y a la incorporación del trabajo de las mujeres, pero también con el propio impacto en las comunidades. Creemos que la serie de herramientas que los principios rectores y las directrices proponen son efectivamente, como decía Mercedes, hablando de las herramientas al inicio, marcos y de alguna manera estrategias rápidas para que en conjunto Estado, empresas, sociedad civil, por supuesto nosotros siempre desde las mujeres acompañando a cada vez que se pueda, puedan efectivamente trabajar desde el inicio de los problemas y no solamente reparando al final. Quizás lo último aquí para decir, en los próximos días tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, que son los 75 años, el multilateralismo está en debate, evidentemente la crisis del COVID-19 para algunos los pone en cuestión, para otros lo justifican más que nunca, porque si no hay salida cooperada, no hay salida de este enorme desafío. Es una oportunidad también para asegurar y alzar la voz, yo creo, de los distintos grupos que vienen trabajando los temas de empresas y derechos humanos, llevando a que los estados se comprometan en los distintos desafíos pendientes también de ratificación, como Escazú. O sea, hay varios procesos en la región en los que, bueno, por supuesto, siempre contarán con el apoyo de las mujeres, las organizaciones sociales y de mujeres, pero también los estados y las empresas para ayudar en la efectiva implementación. Muchísimas gracias, Cecilia, por este balance que nos haces alrededor de las dimensiones de género. Digamos, sin duda, pues reconocer en sí mismo como avance la existencia de estos distintos instrumentos, declaraciones, y donde, pues, al menos en términos de voluntad de expresión de las distintas partes, como lo pueden ser los mismos estados, las empresas, pues, es valorado. No obstante, pues se necesita pasar un poco de ese decir o de esa expresión a la acción, ¿no? Aún esas transformaciones requieren bastante trabajo, y que incluso este trabajo está atado a algo que mencionabas en términos de desafiar en sí mismo modelos de negocio que se fundamentan en ocasiones en esas mismas estructuras discriminatorias que ya existen en la sociedad. Y también este especial llamado a hacer frente a las situaciones que enfrentan mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos y demás. Entonces, con esto, pues también decir que ahí toda la parte del liderazgo es del Estado, cómo los Estados se deben fortalecer, y a su vez los Estados pues deben alentar a las empresas a incorporar estos parámetros en su manera de actuar, es un asunto esencial.
y con eso, pues en esa nota y la necesidad, pues que las empresas se vean alentadas, ¿no?, a pasar de ese compromiso más político a la acción, quisiera volver a la palabra a Liliana, para también que Liliana pues pueda compartirle de pronto a sus pares, entiéndase pares empresariales, qué beneficios ha visto Superguau de adoptar medidas que promuevan el bienestar y dignidad de las mujeres en el negocio y dónde creen que aún están sus principales retos al respecto. Bueno, a ver, beneficios y retos hay bastantes. Yo creo que pues obviamente empezamos por un beneficio económico, pues porque creo que el modelo de negocio ha sido un modelo de negocio pues bastante exitoso. Con temas, pues en temas reputacionales creo que las clientas se sienten muy cómodas y las mujeres de apoyar nuestro emprendimiento porque pues están dignificando la profesión de la manicurista y de la mujer emprendedora. Entonces, pues eso también nos ha ayudado un montón. En términos de retos, pues tenemos muchos retos. Quisiéramos ayudarlas a que ellas pudieran ser más adelante, incluso pudieran tener una franquicia de Superguau, ser ellas empresarias y poder hacer sus propios emprendimientos, facilitarles eso de pronto por antigüedad o por logros dentro de la empresa. También pues dar como un porcentaje de nuestras utilidades para incentivos para que mejore su calidad de vida. Puede ser para que puedan tener la cuota inicial para su casa, para tener, digamos ahorita que vamos a montar, a raíz del COVID, salió la idea de salir también con el tema de los domicilios, de manicura a domicilio, se llama Superguau Home. Y pues la idea es también pues mirar cómo se van a transportar. Entonces, si ellas, pues acá en Colombia tenemos un sistema de transporte que se llama Transmilenio, que son como unos bucecitos articulados, porque en Brasil también los hay, ¿no? Entonces, pues la idea es mirar si ellas realmente se van a transportar así o se van a ir en bicicleta o si realmente podemos financiarles una motico para que ellas estén mucho más seguras y además puedan acceder a otro tipo de cosas. Entonces, digamos que retos hay un montón, que ellas puedan mejorar su seguridad, que puedan mejorar su calidad de vida, que puedan crecer con la empresa. Tengo niñas que tienen casa, carro y beca, como se dice, trabajando en Superguau porque han sido niñas muy juiciosas que han ahorrado durante todo este tiempo y pues niñas que de todas las, como tú decías, Julia, de todas las razas, de todas las, pues han tenido la oportunidad de tener cosas y estar mejor con sus hijos. Tuvimos mucha gente, pues y tenemos mucha gente de Venezuela que la hemos recibido pues, con los brazos abiertos, las hemos apoyado, que nos han ayudado a mejorar nuestro modelo de negocio. Las uñas acrílicas en Colombia no eran no éramos expertos en eso y las venezolanas llegaron a enseñarnos cómo hacer unas uñas acrílicas. Entonces ha sido súper bonito como todo ese crecimiento, incluso entre culturas, porque pues entre todas las mujeres nos hemos ayudado y hemos pues hemos crecido. Entonces pues hay muchos retos también, claro, el tema de trabajar con mujeres pues nos han llamado para hacernos artículos, para hacernos entrevistas, para contar nuestra historia. Pero pues básicamente es eso, es mejorar la calidad de vida de estas chicas a través de varias estrategias. Muchísimas gracias, Liliana. Destaco de esta intervención no solo el dignificar la labor de estas mujeres, sino también pues esa perspectiva o ese reto de empoderar económicamente a mujeres que se desempeñan en este sector o en este caso en particular en la actividad de Superguau. En clave también pues de seguir como explorando oportunidades, me gustaría escuchar a Julia, ¿no? Entonces, Julia, nos has traído a la mesa toda la perspectiva de interseccionalidad, también de discriminación estructural, distintos ángulos de lo que puede estar ocurriendo con mujeres étnicas, rurales y demás. Y me gustaría conocer desde tus propias reflexiones ¿cuáles serían recomendaciones a las empresas para que actúen de manera responsable frente a los derechos de las mujeres y aún más, qué medidas diferenciales o especiales deberían tomarse conforme a estas distintas realidades que se intersectan en las vivencias de las mujeres en el contexto actual? Muchas gracias, Natalie y demás compañeras. Bueno, les quería contar un poquito de una iniciativa que hemos hecho con un grupo de trabajadores y trabajadoras rurales que se llama ADERI.
un sindicato de trabajadores rurales que se llama CONTAD, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Conectas, porque enviamos cartas a decenas de empresas brasileras y también multinacionales para que pudieran comentar sobre las medidas que han adoptado para evitar los impactos de COVID en sus cadenas de suministro, sobre todo en la producción de alimentos y trabajadoras y trabajadores rurales. Aunque muchas han adoptado medidas de seguridad, la mayoría de las empresas trató de medidas a sus trabajadores directos y no comentó con mucha especificidad los problemas que existen en las cadenas de producción, como el trabajo esclavo en la producción de café o el trabajo indigno en la producción de frutas, tampoco los impactos distintos para mujeres. Si quieren, pueden visitar la página del centro para ver las respuestas. Quería también recordar que la relatora, la Special Rapporteur, ¿no?, contra discriminación racial de la ONU, ha enviado preguntas al gobierno brasileño sobre los impactos distintos sobre la población indígena y negra durante el COVID. Eso es un punto muy importante. Pensando en todo ese contexto, tendría algunos puntos para recomendar a las empresas para que consideren los impactos distintos a distintas mujeres. Por ejemplo, uno para todas las profesiones, ¿no?, implementar arreglos de trabajo flexibles que consideren la situación de las mujeres, apoyar a las madres con opciones de cuidado infantil que sean seguras y apropiadas para el contexto de COVID, que no despidan las empleadas, que no reduzcan sus salarios. Muchas veces el salario es el único de la familia, aún más considerando que la mayoría de los hogares en Brasil tienen jefes de familia mujeres. Las empresas deberían también exigir del gobierno que adopte medidas gubernamentales de protección social, que adopte los más altos estándares de derechos humanos, que cumpla sus compromisos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, consideren los tratados y también los principios rectores. Las empresas deberían presionar y monitorear sus cadenas de suministro para que adopten políticas de garantizar el trabajo de mujeres con dignidad e igualdad. Las empresas deberían adoptar debida diligencia en derechos humanos de forma efectiva. Las empresas deberían no amenazar comunidades ni provocar sus despojos nunca, aún más durante una pandemia como esa, y no involucrarse en conflictos territoriales y conflictos de interés con el Estado. Al contrario, deben presionar al gobierno para que sus instituciones protejan a las campesinas, indígenas y quilombolas y tomen medidas efectivas de protección contra COVID, pero también contra violaciones de derechos humanos que han empeorado en razón del COVID. Oxfam Brasil, por ejemplo, tiene una investigación sobre la producción de frutas y supermercados. Hay una recomendación, por ejemplo, que los supermercados pueden desempeñar un papel destacado en la producción de los trabajadores rurales y trabajadoras, presionando a sus proveedores para ofrecer mayor seguridad a quienes siembran, a quien producen los alimentos, ¿no? Entonces, eso para los supermercados, pero podríamos hacer para otras áreas. Y podríamos también, no sé si hay tiempo, Natalie, pero hay recomendaciones más generales, como prevenir y eliminar los posibles riesgos que ofrece el lugar de trabajo, o sea, fortaleciendo medidas de seguridad y salud, brindar orientación y capacitación, prácticas de higiene, orientar a las trabajadoras para que busquen atención médica, o sea, muchas veces hay falta de información, para trabajar con el nivel de estrés que las personas tienen, o sea, las empresas tienen que entender que estamos en un periodo de mucho estrés para las empresas, pero para sus trabajadoras directas e indirectas también. Y bueno, el derecho, creo que la verdad es un llamado creo que mis compañeros han hablado de eso, a la responsabilidad compartida, ¿no? Creo que Cecilia ha hablado mucho sobre eso, ¿no? A un llamado a la responsabilidad de los poderes públicos, a las empresas, a las instituciones, a la sociedad civil en general, para preservar la salud física y psíquica de las mujeres, para dar visibilidad a las diferencias y las distintas formas de desigualdades y discriminación. Creo que esas son algunas ideas. Gracias, Julia. Bastante ricas tus ideas en el sentido de, pues,
poner sobre la mesa que el llamado a la acción incluye distintas formas de abordar y realmente involucrarse pues, en atender, solucionar, prevenir, mitigar, eventualmente reparar las situaciones que están ocurriendo con las mujeres en el contexto latinoamericano y cómo también a través de varias de estas recomendaciones logramos observar matices también que se pueden dar por sector. Entonces, muchísimas gracias tanto por aquellas más específicas como por aquellas más amplias. Y bueno, sé que ya no nos queda mucho tiempo en nuestra sesión. Quisiera que tuviésemos muchísimo más, pero sin duda no puedo cerrar este segundo momento sin darle la palabra a Mercedes, ¿no? Y pues preguntar, Mercedes, también con todo este abanico de opciones, llamados y demás que se han puesto hoy sobre la mesa, pues qué mixtura inteligente de medidas, como a veces se dice en este contexto de las empresas y los derechos humanos, se deberían liderar a nivel del Estado para transformar estas condiciones económicas estructurales que favorecen a las mujeres. Bueno, sí, yo creo que si hay algo que dejó claro la pandemia es que las desigualdades estructurales que tiene Latinoamérica, para poner un foco nada más, pero no quiere decir que no haya en otros países o en otras regiones, son muchas, y la pandemia lo que hizo es ponerles un reflector y mostrarnos más crudamente, ¿no? Desigualdades de ingresos en mi país, la gente más rica gana 22 veces más que la gente más pobre, desigualdades de género, que hablamos muchísimo aquí, pero también de acceso a la infraestructura, al agua potable, a la tecnología, que se ha mostrado un factor crucial. Hoy estamos todos y todas conectándonos a través de una computadora, a través de internet, y eso también es un factor de exclusión para un montón de gente que no tiene acceso a un dispositivo móvil, a la infraestructura o a la señal o a la conectividad. Entonces yo creo que ahí hay muchos ejes que estructuran una mirada que se puede hacer entre Estado, empresas y sociedad civil, y yo primero diría, no podemos hacer políticas con perspectiva de género o políticas feministas, me gusta decir a mí, sin mujeres y sin diversidades, sin personas de los colectivos LGBT, no podemos. Entonces, en principio, tenemos que empoderar a las mujeres en todos los ámbitos. Nosotras en la Argentina tenemos un grupo que es el de Mujeres Gobernando, en donde somos un chat de 256 funcionarios, que es el límite que nos da WhatsApp, si no seríamos más, donde trabajamos, compartimos ideas, nos pedimos apoyo, nos preguntamos, nos consultamos, y está activo todo el día ese chat, y tenemos muchísima información, y más en este tiempo de pandemia, en el cual no nos encontramos tanto en vivo, que nos cuesta encontrarnos en esos eventos que hoy sería, seguramente nos iríamos a tomar un café a la salida, con Julia, con Liliana, con Cecilia, seguir charlando con Natalie, usar una tarjeta, que nos presentemos a alguien, todo eso medio que se perdió, que para quienes tomamos decisiones todos los días, son eventos y momentos muy valiosos. Entonces creo que las políticas públicas y las políticas empresariales tienen que tener mujeres sentadas a la mesa de decisión, y ese es un factor importante, y con Mujeres Gobernando también estamos haciendo vinculaciones con mujeres del sector productivo y del sector privado. En segundo lugar, necesitamos dinero para hacer políticas públicas con perspectiva de género. En Argentina, la semana que viene se presenta el presupuesto 2021 y va a ser el primer presupuesto con perspectiva de género de la historia de mi país. Desde nuestra dirección estuvimos trabajando muchísimo para que eso suceda, con una metodología, pero también con llamadas uno por uno a cada ministerio a ver dónde estaban las partidas con perspectiva de género, cómo las podíamos identificar, cómo hacer también para que cuando se achiquen, porque todos los presupuestos son fruto de discusiones, no se recorten esas partidas en particular, y para eso hay que marcarlas, remarcarlas y resaltarlas y decir, esto es importante que no se recorte, ¿no? Entonces necesitamos dinero, y el presupuesto es una herramienta valiosísima, tanto para la sociedad civil como para las empresas, para saber en dónde está la inversión pública del Estado para cerrar brechas de género. Y en tercer lugar, creo que para poner un ejemplo nada más, y darle el paso a Natalie, en la Argentina se hizo una medida que se llama Asistencia al Trabajo y la Producción, el ATP, que es el Estado financió salarios de trabajadores y trabajadoras de empresas que tenían problemas para resistir frente a la pandemia, ¿no? El Estado directamente le transfirió ese dinero para que se pagara hasta un salario mínimo o 2 salarios mínimos, depende del momento, de los sueldos de trabajadores y trabajadoras de empresas, desde las más grandes de la Argentina como Techin hasta las pymes más pequeñas, que en la Argentina el 90% de la estructura empresarial es pequeña y mediana empresa, son empresas como las de Liliana, son empresas que frente a la pandemia tuvieron más dificultades. Entonces yo creo que ahí hay una vinculación muy importante entre el Estado
y el sector privado que se está desarrollando y que yo creo que es fundamental para atravesar esta situación. El Estado solo no puede, las empresas solas no pueden, es un desafío gigantesco encontrar los lazos y los caminos, y yo creo que realmente la perspectiva de género es una herramienta fundamental porque nos está mostrando, como bien dijo Julia, como dijo Cecilia, como dijo Liliana, como reforzó Natalie, las mujeres, los jóvenes y las personas travestis y trans son las que más sufren el impacto de esta crisis derivada del COVID, las personas racializadas, las personas migrantes, digo, ahí es donde tenemos un gran desafío y creo que tenemos que poner a disposición todas las fuerzas que tenemos desde el Estado y desde el sector privado para abordar esas soluciones. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta perspectiva, digamos, tan clara. He de decir por mi parte que me llama mucho la atención lo que nos mencionaba sobre el presupuesto, ¿no? Y que es el primer presupuesto con perspectiva de género en la Argentina, pero también me atrevería a decir que un referente importante para la región. Y por lo demás, pues este llamado tan importante que creo que es transversal a esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, y es la necesidad de que las políticas, la toma de decisiones en materia de género incluya efectivamente a las mujeres a través de su voz, su agencia, a través de pues el reconocimiento de la interseccionalidad y demás. Nos quedan 5 minutos para cerrar esta sesión. El tiempo es bastante apretado también por la virtualidad. Sé que vamos a tener que finalizar bastante puntual. Nos hubiese gustado en este momento, pues, al menos lograr realizarle a cada una de las panelistas algunas de las preguntas que recibimos del público. Gracias además al público porque ha sido bastante generoso en términos de las preguntas pues, que nos han referido. Pero por las limitaciones de tiempo y para acogerme también a los parámetros de los organizadores, pues simplemente quisiera hacer una pregunta amplia y dejar abierto a si algunas de las panelistas se quieren referir a ellas de manera muy sucinta, de tal manera que con eso pues podamos procurar cerrar en estos 5 minutos que nos quedan. Entonces, pues la pregunta, y quizás también en clave de uno de los últimos elementos que mencionaba Mercedes, tiene que ver con cómo avanzar en un trabajo más articulado, en un trabajo más multiactor entre Estado, sociedad civil y empresas, en clave no solo de corresponsabilidad, sino también en clave de esa complementariedad para poder abarcar lo que significa la interseccionalidad del enfoque de género. No sé si alguna quisiera lanzarse a compartir brevemente alguna reflexión sobre esta importancia de lo multiactor y la corresponsabilidad en esta agenda. Yo quizás muy rápido, solo contar un ejemplo. A ver, el modelo multiactor de las cámaras, el Estado y la sociedad civil, los trabajadores y las trabajadoras, pero también las otras organizaciones que se ven afectadas por la actividad empresarial, se expande, ¿no? En este contexto. Ya no es solo el tripartito tradicional, sino también las comunidades. O sea que casi que digamos es cuatripartito. Si queremos que sea acorde con perspectiva de derechos humanos, tiene que ser cuatripartito, y que la comunidad y el territorio no es un elemento ajeno ni neutro. Tiene actores y tejido social que puede representarla en los procesos. Eso como un primer elemento. El segundo, estamos viendo innovación, porque en definitiva esto tiene que ver con la estrategia de supervivencia de los actores. Por ejemplo, les traigo un ejemplo, en Guatemala se está trabajando una coalición muy amplia de empoderamiento económico de las mujeres, con énfasis en el apoyo de todos los actores, todas las cámaras, Estado, sociedad civil, a emprendimientos de mujeres rurales y mujeres indígenas. Es una amplia coalición nacional para el empoderamiento económico de las mujeres, donde, por supuesto, las mujeres, digamos, son actrices y no beneficiarias. Creo que esto, el rol de liderazgo en el desarrollo de las organizaciones de mujeres, de las empresas lideradas por mujeres, es central. O sea, solo funciona si es así y no solamente concibiendo a las mujeres como víctimas de la crisis o como beneficiarias. Muchísimas o como gracias, Cecilia. De pronto alguna de las otras invitadas quisiera adicionar algo. Ya me avisan que nos quedan 3 minutos. Liliana, adelante. Yo creo que igual todo esto que hemos vivido, pues creo que hay muchas oportunidades, tanto a nivel de tecnología, de innovación, de trabajo en equipo, de nuevos emprendimientos. Entonces, pues yo sé que a todos nos ha golpeado muchísimo el COVID, pero creo que
ha sido, digamos, un cimbronazo también para la innovación y para reinventarnos, esa palabrita que a todos nos sabe un poquitico a cacho, como se dice. Creo que es el momento de verlo con esta cara, de verlo con esta cara. Mis niñas nunca se habían conectado por un Zoom o por internet a hacer una reunión, para ellas es nuevo. Nunca habían tenido que, mis capacitadores nunca habían tenido que estructurar una presentación en PowerPoint para capacitar un montón de gente por internet. Entonces creo que todo este tipo de cosas ha hecho que también evolucionemos todos y nos exijamos un poco más en las empresas y pues nosotros también cambiar nuestra estructura, como lo puse en el chat, porque pues ya no todos los días van a ir, digamos, la parte administrativa va a ir a trabajar, sino que vamos a mirar otro mecanismo para ser más productivos y tener mejor calidad de vida, van a estar con sus hijos también. Entonces creo que hay muchas cosas positivas de todo esto. Muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, sea este el momento para agradecer a Liliana, a Mercedes, a Cecilia, a Julia por lo que ha sido una sesión bastante rica en contenidos y espero que podamos tener nuevos encuentros de hecho para seguir avanzando en muchos de los desafíos que quedaron hoy expuestos sobre la mesa. Gracias a todos a quienes nos acompañaron el día de hoy. Ya tendremos que cerrar, entonces muchas gracias. Muy buen resto de día. Gracias. Gracias. Listo.